El Señor te bendiga contigo una vez más, tu hermana y amiga Maritza Araúz, deseando darte fe, fortaleza y esperanza, ser luz en medio de las tinieblas. Voy a seguir hablándote del tema que empecé hace 2 semanas sobre las señales de los tiempos. Te empecé hablando de las señales, después te hablé sobre el gobierno mundial. Hoy te voy a hablar sobre el líder que se va a levantar en este gobierno mundial. Este sistema es el sistema que Satanás va a tratar de establecer en el mundo. Es el último sistema mundial que se va a levantar antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este sistema se compone de dos partes: el sistema de gobierno mundial y el sistema de la religión mundial. Como te expliqué anteriormente, este sistema mundial tendrá control sobre la economía, también tendrá control sobre los mercados. Mira cómo dice Apocalipsis 13, 16 a la 17. Le hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusieran una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Te hablé la semana pasada cómo a través de los años se ha ido encaminando la unidad de los gobiernos a través después de cada guerra mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se estableció la Liga de las Naciones, después de la Segunda Mundial se estableció la ONU, que nosotros vemos cómo la ONU tiene injerencia en todos los países del mundo. Y nosotros hemos estado escuchando rumores de guerra de la Tercera Guerra Mundial. Esta semana volvió de nuevo a salir noticias sobre esta situación en área de los países bálticos, cómo Estados Unidos está moviendo maquinaria. Es muy interesante cuando yo te estuve hablando sobre todas estas noticias de los movimientos que Estados Unidos está teniendo en diferentes áreas de Asia y Europa. Una persona me compartió que cerca de este lugar donde nosotros estamos viviendo, ella pudo ver cómo trenes estaban moviendo artillería pesada, y cómo esta artillería pesada la fueron poniendo en barcos en el puerto cerca donde nosotros vivimos. Eso fue la misma semana que te estuve hablando sobre todo este tema hace 2 semanas atrás, sobre el gobierno mundial. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar pendientes a las señales. El Señor nos mandó a velar, el Señor nos mandó a mirar las señales de los tiempos. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe. El apóstol Pedro, me parece, porque dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nosotros tenemos que estar pendientes, no podemos estar en oscuridad, en tiniebla. Nosotros tenemos que meternos a la palabra, estudiarla, escudriñarla, para conocer los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que ver las noticias, dejar de entretenernos tanto, salir un poquito del Facebook, salir un poquito de las películas y las novelas y mirar el panorama mundial que nos corresponde. Te hablé de la semana pasada, también te he estado explicando que está la globalización. Es muy interesante que esta semana, cuando me estaba preparando para darte este estudio, me encontré con la palabra la mundialización de los mercados y la economía. Ya no se llama la globalización, es la mundialización de los mercados y la economía. Como usted está viendo, como todo se va entrelazando, todo se va convirtiendo en una sola cosa. Inclusive esta semana, cuando estoy haciendo todo este search y búsqueda, me encontré que en una de las estaciones nacionales de este país está alguien proponiendo que se les ponga el chip a los niños recién nacidos. Y usted dirá, pero hermana, ¿qué es el chip? El chip es lo que se va a utilizar para marcar a la gente, y eso ya está. Eso nosotros lo estuvimos escuchando por mucho tiempo, que se está haciendo, la gente no creía, pero ya está. El año pasado una compañía de Inglaterra presentó su chip, inclusive lo llevó a la televisión nacional europea y estadounidense, donde usted podía ver este periodista que se le puso el chip a esta persona, y como esta persona pasaba la mano y podía entrar a este lugar de trabajo. Empleados tenían que poner la mano en la computadora para poder encender sus computadoras, y todo esto hoy en día es fantástico. Me acuerdo que el dueño de esta compañía dice que él está esperando que los líderes mundiales lo llamen para entonces él llevar esta propuesta a sus gobiernos, y todo esto parece excelente, mi hermano. Todas estas propuestas parecen muy buenas, pero nosotros no sabemos el uso futuro que se le va a dar. El creador de la bomba mundial
cuando hizo este descubrimiento, jamás pensó que esta bomba se iba a utilizar para invadir pueblos, jamás pensó que las naciones iban a empezar a desarrollar armamento para atacarse unas a las otras. Nosotros escuchamos los diferentes tratados de paz que se hacen a causa de las bombas atómicas, a causa del peligro de la construcción de bombas atómicas. Nosotros hemos escuchado en estos días cómo este acuerdo que hizo esta nación americana, Estados Unidos, el presidente Obama con el pueblo iraní, tienen preocupación a toda la nación porque se entiende que esta nación va a utilizar todo esto para levantar una bomba atómica. Nosotros hemos estado escuchando Corea cómo está haciendo lo mismo, que cuando esta persona hizo este descubrimiento, jamás pensó que esto iba a terminar en lo que terminó. Así que este chip todo parece fantástico, normal, pero nosotros no sabemos en qué va a terminar. Y la Biblia dice que grandes, pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos iban a ser marcados. Y con esa marca era que iban a poder comerciar, era que iban a poder vender y comprar. Significa que si usted no tiene esa marca, no puede vender y no puede comprar. También te estamos diciendo que hoy que te vengo a hablar de todo esto, también hemos estado escuchando, yo no sé ustedes, yo lo he escuchado, y ahí se te busca el internet, se va a encontrar periódicos serios hablando de esto, de una sola moneda mundial, para que no haya tantos problemas de las altas y las bajas de los mercados. Una sola moneda a través del universo, a través del mundo, del comercio. Así que poco a poco esto se va estableciendo. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que ya mañana. Poco a poco se va abriendo el rumbo, se va abriendo el camino a través de la historia, porque la historia tiene un fin. La historia, el fin de la historia es que Cristo viene. Es que Cristo viene a establecer el reino. Lo crea el hombre, no. Eso escrito está. Y si el Señor lo dijo, eso es lo que va a suceder. Ese es el fin de la historia de esta humanidad. Que todos aquellos que hayamos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, le sirvamos y tengamos vidas consagradas para Él, separados en santidad para Cristo, vamos a ser parte de ese reino. El mundo impío también tiene su historia. El mundo impío, dice la palabra, que va a terminar en el lago del fuego, igual que Satanás, igual que este líder, igual que todo este último sistema mundial. Hoy te voy a hablar del líder del gobierno mundial, el que va a dirigir esta nación. Mira cómo está este gobierno mundial. Mira cómo dice Apocalipsis 13, 2, y el versículo 2 y el 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón, que es Satanás, le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí vemos este líder que es puesto por el dragón, por Satanás, para que gobierne las naciones, para que persiga los santos del Señor y los venza, para que domine sobre toda lengua, sobre todo tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre toda nación. Acuérdate que esto es el apóstol Pablo viéndolo de esta manera. El apóstol Pablo jamás y nunca tenía la idea de cómo el mundo se iba a ir organizando, cómo se ha estado organizando a través de los años y cómo se va a ir reorganizando, porque después de cada guerra el mundo se reorganiza. Este líder mundial va a perseguir los santos, pero no podemos ir muy lejos hasta allá. Ya los santos del Señor se están persiguiendo. Usted ha visto las noticias del Medio Oriente, usted ha visto las noticias de África, como el grupo Boko Haram, como este grupo ISIS. Pasa que las noticias no le quieren poner cristianos, no te quieren decir estos grupos que se levantan son como se levantan contra los cristianos. Este grupo en Nigeria lo que está es quemando las iglesias de cristianos, las iglesias católicas, de todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya esa persecución empezó, pero yo voy un poco más. En esta nación, en Estados Unidos, también se persigue a los cristianos. Desde que se aceptó, desde que la Corte Suprema legalizó el matrimonio homosexual de parejas del mismo sexo, se están persiguiendo cristianos.
Se están llevando cristianos a la corte porque no quieren aceptar en sus lugares de trabajo o en sus lugares de como esta pareja en su repostería. Dicen, no, yo no le voy a hacer un bizcocho a una pareja homosexual. Este es un lugar de cristianos, siempre ha sido el lugar de cristianos. Ha visto como a esta pareja que sus ranchos se hacen actividades para familia. Esta pareja homosexual quiso hacer una boda y ellos dijeron no, porque nosotros somos cristianos. Se ha levantado persecución. Nosotros podemos escuchar cómo de los líderes cristianos se hacen burla, simple y sencillamente porque predicamos la palabra del Señor, hablamos la verdad escrita, no la verdad de los hombres, hablamos la verdad del Dios del cielo. Esta persecución de cristianos ya empezó. Estamos en los inicios. Son parte de las señales que el pueblo de Cristo tiene que empezar a mirar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros tenemos que ver las señales, porque el día y la hora nadie las sabe. Eso está en la potestad de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que despertar, tenemos que leer el libro de Apocalipsis, estudiarlo. Este es el libro menos hablado y menos estudiado en muchas de las iglesias. Yo todo lo que te estoy hablando no porque nadie en la iglesia me lo enseñó, sino porque yo me tomé mi tiempo, porque con esta fue la palabra que un hermano en el 1994 me atrajo a la palabra del Señor, hablándome del final de los tiempos. Y yo desde esa fecha, desde el 1994 hasta esta fecha, 2016, yo he estado estudiando el Apocalipsis, he estado observando las noticias proféticas y he visto cómo los tiempos se han ido alineando, y por eso es que el Señor me ha puesto a mi corazón a que lleve esta palabra a ti, porque es en lo más donde el Señor me ha trabajado, donde me ha ministrado. Yo no he ido a seminarios evangélicos, yo no tengo los conocimientos que estos doctores de la ley de la Biblia tienen. Utilizo muchas guías que ellos dejan. Mi Biblia son Biblias de estudio. ¿Por qué? Porque yo estoy llamada, nosotros estamos llamados a escudriñar la palabra. Nosotros sabemos que este líder mundial viene por obra de Satanás. ¿Para qué? Para confundir al mundo. Esa va a ser la última rebelión de Satanás contra Dios y del mundo contra Dios también. Este líder, nosotros sabemos que es anticristiano, que se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con Dios. Nosotros sabemos también que el reloj profético de la iglesia es Jerusalén, lo que significa que este líder viene del pueblo judío. Es un líder judío que se va a levantar. El pueblo judío también está esperando su Mesías. Mira las noticias. Mira esta noticia. Un rabino israelita afirma que la venida del Mesías es inminente. Significa que ellos también están esperando este líder mundial. Para ellos es el Mesías, para nosotros es el anticristo. Porque yo sé que es judío y es un anticristo. Nosotros sabemos que los judíos no creen en Cristo. Para ellos consideran que Cristo era un falso profeta, era un falso Cristo que se levantó a engañar al pueblo. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Eso está escrito en la palabra, pero los judíos todavía siguen diciéndolo. Lo dicen lo mismo. Usted busca las escrituras judías y dicen lo mismo. Mira cómo Jesús le advirtió al pueblo judío, y digo al pueblo judío porque los mentiras no los empezó a ministrar Jesús en su ministerio terrenal. Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Él le habló al pueblo judío. Los gentiles se empezó a predicar después que Pedro fue a la casa de Cornelio, donde se convirtieron los primeros gentiles. El apóstol Pablo se le encargó a ministrar a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo se conoce como el apóstol de los gentiles. Mira lo que dice Jesús en Apocalipsis 21, 7 y 8. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuáles serán las señales de estas cosas? ¿Ya están a punto a suceder? Jesús le contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy. Nosotros sabemos, los cristianos sabemos que yo soy es Dios. Y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo sigan.
Este tiempo nosotros hemos escuchado cuántas personas se han levantado a decir el Cristo. Nosotros los puertorriqueños también tuvimos a alguien que decía que era el Cristo, que era el Cristo de este tiempo. Pero lamentablemente el hombre murió y no ha resucitado. No sé qué pasó ahí. No era muy Cristo que digamos. Y este líder se va a levantar, pero también este líder se va a levantar, se va a ir a sentar en el templo del Señor, haciéndose pasar por Dios. Mira lo que dice Mateo 24:5. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, lea y entienda. Cuando nosotros veamos este falso líder entrar al lugar santo, entonces nosotros sabemos que ese es el falso líder, el falso profeta. Para ese tiempo yo espero, hermano, que si la trompeta ya ha sonado, haber estado en la casa del Señor. Yo espero yo no ver este líder sentarse. Ya eso le tocará a las generaciones que van a estar en esa época. Yo espero que todos aquellos que hayamos aceptado a Jesucristo, al Señor y Salvador, no estemos nadie en esa época, nos hayamos mantenido en firmeza y en pureza y en santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Mira lo que dice la segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe de ninguna manera. Este es el apóstol Pablo. Pues no vendrá, refiriéndose a este líder, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, este líder, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es este templo de Dios? Nosotros sabemos que los judíos no tienen templo. Lo único que queda es la pared de lamento. Allí era donde estaba el templo de los judíos. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los romanos. Pero ese tercer templo se está empezando a trabajar. Todavía no se ha construido. Hay algo que impide la construcción de ese templo. Pero los judíos hicieron como hizo David con Salomón, que David le dejó todo lo que el templo necesitaba para construirse, para cuando llegara Salomón a ser rey, poder establecer, levantar el templo rápido. Así están haciendo los judíos. Están trabajando el templo por parte para cuando llegue ese día, ellos levantar el templo rápido. Mira cómo dice: progresa la construcción del tercer templo de Israel. Esto ustedes pueden encontrar, los israelitas tienen un sitio que se llama el Instituto del Templo, donde ahí ustedes pueden encontrar muchas noticias sobre el templo. Es bien interesante porque yo traté de entrar esta semana y lo tienen bloqueado para algunas cosas. Significa que muchas noticias ya usted no la puede copiar y enseñársela. Parece que ellos entendieron que nosotros los cristianos, esto es alerta para nosotros y nos bloquearon la página para que usted y yo no tengamos la información que necesitamos saber, porque los judíos son el pueblo de Israel, es el reloj profético del Señor, es que indica cuando los tiempos se están acercando, como dice el Señor, cuando vean la higuera florecer, sabemos que los tiempos finales están cerca. Ya esa higuera floreció en 1942, cuando las Naciones Unidas volvió a declarar el pueblo de Israel como nación y los israelitas empezaron a migrar a su tierra. Lo que nosotros vemos hoy en día, lo que se ve de Israel, eso no existía hasta 1942, porque había sido destruido desde 1900, desde el año 72 después de Cristo. Israel había dejado de tener lugar de vivienda, había perdido su territorio hasta el 1942. Israel no tiene templo, solamente le queda el muro de los lamentos. Allí está la mezquita, el domo de la roca, donde se tiene que construir ese tercer templo. Mira lo que dice. Mira esta otra noticia en referente al tercer templo, donde se va a levantar este líder que dice la palabra, que dice el apóstol Pablo, donde se va a sentar el hijo de perdición a decir que él es Dios y buscar que se le dé culto. Mira lo que dice en la noticia. Finaliza la construcción del altar para el tercer templo. El altar del tercer templo. Ahí es donde se van a hacer los sacrificios. Inclusive estaba leyendo una noticia. Mírala aquí. El altar, mírala aquí, el altar del sacrificio del tercer templo de Jerusalén está
listo. En este altar es donde se va a hacer el sacrificio de la oveja. Estaba leyendo una noticia que inclusive se clonó la oveja roja que se tiene que hacer, que es el primer sacrificio que se va a hacer, escrito en la palabra está, usted tiene que buscarlo, lea la palabra, leerse el libro de Levítico, porque todas estas cosas lo van a ayudar para entender todo esto que le estoy explicando. Se tiene que sacrificar una oveja roja para poder purificar al pueblo de Israel para los pecados. Acuérdese que Israel vive bajo la ley. Para ellos el libro de Levítico, que es la Torah, para nosotros el libro de Levítico, para ellos los primeros 5 libros que son los que componen la Torah, para ellos eso es ley. Todo el judío que vive por los preceptos que el Moisés le dejó allá en el Sinaí, todavía viven con esto bajo la ley. Mira más lo que te estaba diciendo. Mira lo que te está diciendo. Israel está decidido construir templo judío en Al-Aqsa, ahí donde está el domo de la roca, ahí donde se supone que se construya ese tercer templo. Dice la palabra, los estudiosos bíblicos dicen que ahí fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, ahí donde estuvo el primer templo de Salomón, ahí donde estuvo el templo, y la pared se encuentra, no es que yo me lo invento, esa pared está allí, el muro de los lamentos, donde estuvo el último templo, el templo que construyó Herodes, ahí está esa pared. En ese monte es donde se supone que vaya el tercer templo, y los judíos están trabajando esto. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para ir, escuche. Hermano, tenemos que estar apercibidos, tenemos que mirar las señales de los tiempos. Te voy a dar una breve explicación de cómo dicen los israelitas que va a ser este líder que se va a levantar, este último líder. Dice, será un humano mortal, nacido de padres normales, humanos. Será uno descendiente directo del rey David. Un líder carismático, más grande que cualquier otro líder en la historia. Un genio político sobrepasado a todos los otros. Resolverá la situación del Medio Oriente, y esto es una demostración de habilidad estadista, y genio político. Lo colocará en una posición de liderazgo mundial. Las potencias más importantes escucharán a semejante individuo. Naturalmente será un líder muy respetado en los círculos judíos. Podrá incluso hacer respetable la religión. Ellos entienden que de nuevo se va a establecer la ley, pero ya nosotros leímos lo que dice Tesalonicenses, que él va a cortar todo culto. Los judíos lo van a entrar a su templo, y cuando él esté allí, que se va a hacer pasar por Dios, va a cortar todo culto hacia el Dios Todopoderoso, y va a hacer que lo adoren a él, porque la religiosidad y la religión no va a desaparecer en este sistema mundial. Es que los hombres, en vez de adorar a Dios, van a adorar a un hombre, van a adorar a este líder. Dice, en su posición, a través de negociaciones directas y quizás con la concurrencia de las potencias del mundo, podrá ser capaz de recuperar el monte del templo para los judíos. Hermano y hermana que me escuchan, es tiempo de despertar. Cristo viene, y viene ya. Viene pronto. ¿Cuándo? No sé, porque el día y la hora yo no lo sé. Yo no te puedo decir ese día, esa fecha yo no la tengo. Eso está en el poder del Todopoderoso. Pero viene, la palabra lo dice, las señales se están cumpliendo. Nuestro deber es velar por estas señales, escudriñar la palabra, porque dice el apóstol que le parece que en ella hay vida. Si tú quieres tener vida ahora y en el tiempo venidero, en las moradas celestiales que el Señor nos está preparando, y en el reino de Dios en la tierra, escudriña la palabra, sepárate para el Señor, vive en santidad, no vivas en apariencia, porque a veces pensamos que la santidad es apariencia física. No, la santidad va mucho más allá de eso. Nosotros guardamos nuestra apariencia cuando nuestra santidad está ubicada en nuestro corazón, pero muchas personas viven en santidad de apariencia, pero su corazón está lejos de Dios. Como dice la palabra, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Que el Señor te bendiga, te dé sabiduría y te ayude a guiarte en estos tiempos para que puedas ver las señales de los tiempos. El Señor te bendiga.